Buenas tardes. ¿Me veis bien? ¿Molesta la silla? ¿No? Bueno, pues voy a hablar del tema que tenéis como título, la conservación de fotografías contemporáneas, y mostraré algunos casos prácticos. La verdad es que esto se mueve solo, pero he traído un PDF para que no haya problemas y aún así, pero no importa. Me viene muy bien hablar justo después de Sylvie, porque algunos de mis temas están en relación con lo que ella ha mencionado, y de hecho a lo largo de la semana pasada nos estuvimos intercambiando emails para asegurarnos de que no hablábamos de lo mismo, de que no era repetitivo. Es cierto que los temas van a salir porque los problemas de la fotografía contemporánea son los que son, y me viene muy bien que ya había hablado antes para enlazarlo o yo darme cuenta de en qué no tengo que incidir más. Como bien ha mencionado ella, desde los años 70 los formatos han cambiado. Uno de los grandes problemas de la fotografía contemporánea es que es muy grande. El concepto de gran formato es algo reciente. A lo largo de la historia de la fotografía no existía en sí mismo. La fotografía no era de gran formato porque no había papeles fotográficos disponibles de ese tamaño. Si alguien quería ver una imagen pues grande, la ampliaba. Y traigo una imagen de una linterna mágica. Como sabéis, ese proceso fotográfico de transmisión de imagen, de proyección, antecedente de lo que tenemos ahora mismo aquí. La experiencia anterior fotográfica era muy diferente. Aquí os muestro un daguerrotipo, era mucho más íntima, era más personal. El objeto te cabía en una mano, podías mirarlo, acunarlo, tener esa experiencia que Grant ha dicho de tú miras al daguerrotipo, el daguerrotipo te mira a ti, y no tenía nada que ver con las experiencias que tenemos ahora en una galería en la que las fotografías son muy distintas. Os traigo una imagen de una exposición que tuvo lugar en 1906 en la galería de Alfred Stieglitz, en la galería que se llamaba 291, que corresponde al número de la calle de la Quinta Avenida. Lamento si tengo que ir, es que se mueve solo. ¿Se puede arreglar? Pero es un PDF. Sí, es que no sé por qué lo hace. Pero es que... Lo siento. Mientras... Es que es un PDF, por eso no sé. Que lo puedas ver en grande y tú misma vas pasando páginas. Es que grande salta solo. solo. La pantalla grande y te estás más tranquila, ¿sí? Es que así no va. Por no tener que estar, no te va a romper mucho el ritmo. Bueno, si no pruebo el PDF. ¿Ver? Pon ahí, ve. Pero es que es lo que estaba haciendo. Pantalla completa. Presentación, no. Pantalla completa. Así. Pero es lo que estaba haciendo. Bien, lo siento. Si no, abrir el PowerPoint. Como decía, una exposición fotográfica hace un siglo era muy diferente. Las fotografías eran más pequeñas, estaban más juntas, había otros elementos decorativos, ya fuera cortina, incluso flores. Voy a abrir el PDF, el PowerPoint. Lo siento, pensé que iba a dar menos problemas el PDF y se ve que no. Pero bueno. Como decía, a principios del siglo XX la experiencia de ir a una exposición fotográfica era muy distinta. Las fotografías eran más pequeñas, las tenían más juntas, podías comparar y había otra serie de objetos. Había exposiciones de fotografía y escultura, de fotografía y pintura, en esta galería en concreto, que obviamente era una galería excepcional, única y pionera en lo que vendría después. No era lo común. Alfred Stieglitz era un visionario. Otras exposiciones interesantes que van rompiendo reglas y que empiezan a traer cosas que ahora son muy comunes es la exposición de Family of Man, que se celebró en 1955 y organizada por el entonces director del museo y fotógrafo conocidísimo Edward Steichen. Esta exposición, aparte de la importancia que tiene como iniciador del documentalismo humanista y todo el contenido de las imágenes y cómo se recopiló, y cuántos fotógrafos participaron, a cuántos países viajó, etcétera, etcétera, fue muy innovadora en cuanto a formatos y modos de presentación de las fotografías, que como veis pues empezaban a ser de mayor tamaño, podían estar en el techo, colgadas y podías pasear entre medias, pero aún así una exposición en la que las salas estaban demasiado llenas y había un poco de un exceso de horror vacui del que nos vamos alejando. Esto ahora es más común. Tienes una o dos fotografías por sala, tú te presentas delante de ellas, y la experiencia de ver una obra fotográfica ahora es mucho más semejante a mirar una pintura, ¿no? A un Rothko o ese tipo de arte.
Por contra, tenemos la otra cara de la moneda, con una imagen muy parecida, de iPad, que es el ir a una exposición fotográfica acompañada de gente y todo demasiado, lo que son las ferias, ¿no? El exceso de gente y de material. Para el tema que voy a tratar, la bibliografía no es muy amplia, en español hay muy poco, os traigo algunos títulos importantísimos, Martin Jürgens, para saber más sobre fotografía digital, una publicación del American Institute of Conservation, Coatings on Photographs, donde hay un capítulo concreto escrito por Sylvie y Martin Jürgens sobre montaje, sobre laminados de sobre laminados de fotografías, y una publicación más reciente en portugués, pero que quizá por la lengua es más cercana a nosotros y que os recomiendo que consigáis porque está disponible en PDF online. Aparte hay una serie de links imprescindibles que hablan de procesos fotográficos y te invitan a comparar, podéis ir haciendo clic en distintos procesos y comparar uno y otro para aprender a identificarlos, y os dan pautas de conservación y preservación. Vamos a tratar los temas que os marco en el índice y que son, ya los ha pincelado Sylvie en su anterior ponencia. Obviamente el formato ha cambiado, ya lo hemos dicho. Ahora sí que existen papeles fotográficos y de impresión suficientemente grandes como para poder hacer obras de más de 1,5 metros, más de 2, etcétera. Y eso pues conlleva problemas, con problemas de manipulación, problemas de peso y más riesgo. A veces las obras son tan grandes que no pueden ser tratadas en un laboratorio de conservación. Tiene que ir el conservador a tratarlas in situ en la galería. Obviamente esto es un avance técnico, pero el hecho de que las impresoras impriman cada vez a mayor tamaño pues implica que el montaje a un segundo soporte sea prácticamente imprescindible. Con lo cual, tanto los artistas como los conservadores nos hemos dado cuenta de que los montajes tradicionales, ya sea esquineras, tiras de montaje y ese tipo de materiales que estamos acostumbrados a usar con fotografías, ya no nos valen. No nos valen, por un lado, porque son demasiado frágiles, no son suficientemente fuertes para aguantar el peso, y también porque los soportes ya no son de papel o de cartón y necesitamos adhesivos nuevos. Los montajes que se utilizan ahora en fotografía y que son tan comúnmente usados por los artistas complican muchísimo la estructura de una fotografía. Os traigo una imagen icónica del libro de Jim Riley que refleja la estructura básica de una fotografía, que como sabéis, si tiene o no emulsión y si tiene o no capa de varita, pues será de 1, 2 o 3 capas, ¿no? Eso si hablamos de la fotografía por sí sola. Los papeles de revelado cromogénico, es decir, de papel a fotografía a color convencional, pueden tener hasta 11 capas y más, ya no solo las formadoras de imagen basadas en cian, magenta y amarillo, sino también el otro tipo de capas, pues antiarañazos, filtros ultravioleta, etcétera, etcétera. La tecnología, como bien ha dicho Grant, para hacer película y papel de copia a color es extremadamente compleja y muy, muy avanzada. En los papeles de impresión, lo que llamamos fotografía digital, pues ocurre lo mismo. Los papeles son también muy complicados, tienen varias capas, y a estas capas que vienen que son propias del papel, hay que añadir las capas que el artista puede añadir bien por razones estructurales o estéticas. Por un lado, el segundo soporte, que como hemos visto, si la obra ha crecido de tamaño, se hace imprescindible, y algo que no ocurrió en el siglo pasado es el empezar a sujetar las fotografías desde delante, es decir, un soporte frontal. Es lo que llamamos... Mira, aprovecho y bebo agua. No pasa nada. Dile que estoy hablando. A ver. Pues eso, el soporte secundario es algo que está a lo largo de toda la historia de la fotografía, como veremos, pero el soporte frontal sí que es algo mucho más reciente. Si un artista le pregunta a un conservador, tengo un problema, quiero montar mi fotografía a un segundo soporte, lo que el conservador le va a decir pues es lo que te recogen los estándares y las recomendaciones. No lo pegues aquí, no lo pegues con esto, los materiales que tienes que utilizar tienen que ser de alta calidad, tienen que tener estabilidad física duradera, tienen que ser suficientemente fuertes y rígidos.
No deben provocar manchas, ni amarillar la copia, ni emanar gases nocivos. Debe haber pasado el test de actividad fotográfica, que en inglés es el PAT, PIT, y que, como ha dicho dijo Pep esta mañana, pues hoy día solo lo realizan en Rochester, en el IPI, y poco a poco la esperanza es que se realice también en Valencia. Otra recomendación pues sería pues, que tenga el mismo coeficiente de expansión que la copia para que la fotografía no se delamine o no se agriete. Tiene que ser liso para que no transfiera su textura a la superficie fotográfica y que no pese mucho, obviamente. Tradicionalmente los soportes secundarios pues no había tantas opciones como hoy día. En el siglo XIX, pues si querías sujetar y hacer más fuerte una fotografía sobre papel, ¿qué hay más fuerte que el papel? El cartón. No había muchas más opciones. La edición de un segundo soporte también ayudó, no solo sujeta la fotografía, ayuda a que la manipulación, pues tú toques el cartón y no la foto en sí. También ayudó y motivó el que nacieran los formatos estándar. Y os traigo dos ejemplos, la carte visite o tarjeta visita y la vista estereoscópica. Obviamente la página de un álbum también es un soporte secundario, no solo una página del libro en sí, sino que está sujetando varias fotografías y las fotografías estarán pegadas al álbum pues con adhesivos o con esquineras, etc. Sobra decir que el álbum es uno de los formatos fotográficos que se está perdiendo porque ya nadie imprime, obviamente, y dentro de poco pues, va a ser un formato obsoleto. Tradicionalmente, a la hora de pegar o de añadir este soporte secundario a un cartón, pues se utilizaban adhesivos compatibles y los que se conocían en el momento, adhesivos orgánicos basados en agua, colas, engrudos, etc. Pero el soporte secundario, a lo largo de la historia de la fotografía, no fue solo un soporte estructural, no fue solo para dar apoyo, rigidez y no tocar la foto, sino tocar el cartón. En la época de los pictorialistas, por ejemplo, a principios de siglo, el soporte secundario tenía casi tanta importancia como la fotografía en sí. Era muy cuidado, estaba muy pensado, varias capas, cartones de mucha calidad, de distintos colores. Os traigo un ejemplo de Frederick Evans, obviamente, o también de Stiglitz, que continuó dando mucha importancia cuando ya abandona su época pictorialista al segundo soporte. Esto era común, digamos, la fotografía pequeña apenas es de 9 por 6 centímetros y luego un cartón grande con un acabado a veces arrugoso, a veces era muy satinado, cuidando mucho esa estética de fotografía de pequeño tamaño y rodeada de un margen blanco muy amplio. Eso poco a poco se ha ido perdiendo. Ahora la fotografía es casi más grande que el segundo soporte y nos encontramos con estas cosas, ¿no? Que la foto no solo se sale del segundo soporte, sino que lo abraza por detrás y aquí ya no te queda más remedio de si tú tienes que manipular esta foto, tienes que tocar la foto, no hay otra opción. Fotografías que, como digo, se abrazan sobre su propio soporte y los bordes van más allá. También hay que recordar que las fotografías ahora, el soporte, aunque hablemos de papel fotográfico o papel de impresión, no siempre es papel. Muchas veces los soportes son plásticos, son poliéster o, como en el caso del Cibachrome, o distintos plásticos como en el caso de la Polaroid, o un soporte muy común en la fotografía color que usamos todos es el RC, que recibe su nombre de Resin Coated y que significa que tiene una lámina de polietileno por las dos caras, con el fin de que el baño de los procesados fuera más cortos, de absorber menos químicos, etc. Con lo cual, si tu fotografía ahora está imprimida o copiada en un papel que no es papel, sino que es plástico, tú ya no puedes usar ni engrudos ni colas, tendrás que usar adhesivos de otro tipo, que obviamente la industria de los adhesivos ha crecido paralelamente, polivinílicos, acrílicos y demás. Los soportes secundarios que han usado los artistas desde los años 70 para soportar fotografías de mayor tamaño y dar rigidez pues son los siguientes. Madera, aunque cada vez más en desuso, obviamente, pero en los años 70 se usó. Distintos tipos de espuma, más o menos rígida, distintos tipos de plástico, aluminio, que es muy estable, pero más pesado y más costoso. Materiales compuestos bien de cartón o de aluminio, pero en los que la rigidez la aporta la estructura de nido de abeja que se llama, hay que mostrar una imagen. O materiales que para ser más livianos tienen un núcleo de espuma como el Dibond. Os los ilustro.
madera, Tycor, distintos tipos de espumas rígidas. Esto es Forex, que es un material que se utilizaba bastante utilizado por los artistas aquí en España. Espumas de distinto grosor, de poliuretano, de poliespan. Los tipos de poliestireno, perdón, están en la bibliografía. Por ejemplo, en el libro de Sylvie, que os he recomendado, en el libro de coatings, etcétera. Aluminio, simplemente la lámina más o menos fina, pero para obras de gran formato, aunque es el más estable, el más estable dimensionalmente y demás, es el que más pesa de todos. Aluminio con estructura de nido de abeja para ser más liviano, o aluminio con un núcleo de espuma de poliuretano, que es la marca más conocida, es el Dibond. Eso en cuanto a los materiales que usan los artistas, y que luego cuando lleguemos a la parte de casos prácticos veremos qué problemas nos podemos encontrar. Por otro lado, aparte de aparte del aumento de tamaño, la introducción de obra de gran formato y esa moda, porque en realidad es una moda de que cuanto más grande mejor, las superficies, el acabado de las fotografías también ha cambiado bastante. A lo largo de la industria fotográfica, obviamente hemos tenido papeles de distinto tipo, mate, semimate, de textura de terciopelo, satín, todas las versiones que se pueden imaginar, pero hay una tendencia cada vez a irse a los extremos. Las fotografías o tienen mucho brillo o son muy mates, y ambos extremos son muy difíciles de manipular y plantean problemas en tanto que se marcan mucho cualquier cosa que haga, las huellas, los arañazos, etcétera. Esas estructuras que brillan tanto o que por lo contrario son tan mates también son muy difíciles de documentar. Si yo quiero tener un registro de cómo es la superficie ahora y cómo es cuando vuelve la foto de viaje, es muy difícil. Tienes que jugar con la reflexión de la luz y es muy difícil saber si un arañazo ha crecido por ejemplo. Son superficies que se dañan con muchísima facilidad y bueno, la superficie es importante y a la hora de hacer un tratamiento es lo que más va a sufrir. Muchas veces un tratamiento que puedes pensar que es inocuo para la fotografía no lo es porque altera su superficie. Y os recuerdo que aparte de que las superficies ahora son muy mates y muy brillos, con lo que tiene de peligroso, también hay una tendencia a que las fotografías se expongan sin proteger, sin marco, al desnudo, de una manera a la que el público está demasiado accesible a esa superficie tan delicada. Es una lección estética que es bastante común. De manera muy breve os recuerdo por qué un objeto es mate y por qué un objeto es brillo. Esto es un inciso muy básico. Obviamente los objetos mates refractan la luz en varias direcciones, de ahí que no veamos brillo en ningún sitio concreto, porque la luz viene de todos los lugares en los que rebota, mientras que en un objeto brillante ocurre lo contrario, ¿no? Solo hay un foco de luz. Sobra decir que si yo toco con el dedo una superficie rugosa y la aplano, pues saco brillo, y al revés, si yo toco con el dedo o con un instrumento una superficie con brillo y hago montañas, hago valles, la convierto en mate, con lo cual mi tratamiento, aunque parezca muy delicado, aunque se base en pasar una brocha, puede estar alterando gravemente la superficie, y quizá no a nivel visual, pero sí microscópico. Os enseño un ejemplo de una fotografía muy mate que tenemos en el laboratorio. Bueno, es un detalle en el que la más mínima manipulación ha provocado una marca. ¿Cómo quitas esa marca? La marca es una zona que brilla más. Pues parafraseando las palabras de Martin Jürgens, que dijo en una conferencia en febrero en el Reina, y que a mí me pareció muy ingenioso, dice, bueno, si no queremos que se vea la marca, podemos hacer marcas por el resto de la foto. Y es muy inteligente, ¿no? Imaginen las fotos de todos y obviamente podría ser un tratamiento, se podría hacer de manera controlada con un pincel, pero es ilógico. Con lo cual la solución ante este caso, puesto que no se puede reintegrar cromáticamente, puesto que yo no puedo hacer esto mate otra vez, la solución muchas veces es volverlo a imprimir. Siempre que se pueda, siempre que el autor esté de acuerdo, siempre no es la solución, pero cuando se puede se obtiene una copia nueva y se reemplaza esto. Algo que, por ejemplo, con un objeto histórico es impensable. Os recuerdo que como estas superficies son tan delicadas, hay que tener mucho cuidado a qué ponemos en contacto con ellas. Las esquineras pueden dejar marca, si las tenemos montadas en passepartout y ponemos un papel protector,
que no es suficientemente grande o que es justo del tamaño de la fotografía puede dejar marcas y por lo tanto hay que ser generoso y cubrir toda la fotografía para que no marque nada. Otro de los cambios que se aprecian en el mundo fotográfico actual es que se están perdiendo técnicas que han estado en la historia de la fotografía desde el principio y que son, por ejemplo, las técnicas de retoque. La fotografía desde que nace, sobre todo la fotografía sobre papel, iba retocada. O sea, era imposible prácticamente hacer una copia en la que no hubiera una mota blanca de una mota de polvo que había en la ampliadora o que no hubiera un pelo, un arañazo. Y era muy normal encontrarse zonas en las que, para evitar las lagunas blancas, pues se aplicase ya sea tintes, acuarelas o tintes de retoque que se vendían, que las propias casas fotográficas pues vendían. Eso se ha perdido porque hoy día el 95% del trabajo de los artistas es digital y porque se busca una superficie impoluta y esas marcas que han estado ahí desde siempre, hoy día muchas veces se ven como defectos y no se entienden bien. Eso plantea también el problema de que si yo ahora como restauradora tengo que retocar una fotografía actual en la que se espera que la superficie esté perfecta, mi retoque se va a notar y no solo eso, muchas de las fotografías con las que se imprimen ahora obra artística, los tintes son solubles en agua. Entonces, yo a la hora de hacer mi retoque como conservadora tendré que tener cuidado de qué utilizo, habría que hacer test, etcétera. Algo que no hay ningún proceso fotográfico anterior a lo que usamos ahora, que obviamente no es fotográfico, que fuera soluble en agua, ¿no? Es quizá una de las novedades. Siguiendo con la superficie y en línea con lo que ha dicho Sylvie, pues la existencia de los laminados, láminas de plástico protectoras que se pegan a la foto. Distintos tipos de plástico, distintos tipos de adhesivo, algunos se funden con calor, otros en frío. La cuestión es que si se ven dañados, como os muestro en el ejemplo, pues se ha dañado directamente la superficie de la fotografía. Deslaminar esto no es nada fácil, la fotografía puede sufrir bastante, no es un tratamiento viable y la cuestión para que esto no ocurra es prevenir, ¿no? De ahí el título de las jornadas. Los laminados tienen distintos acabados, pueden ser mate, puede ser brillo. Como veis, la fotografía tomada desde el mismo punto de vista, según sea la superficie, refleja o no la iluminación del techo. O si están laminadas con metraquilato, obviamente pues el brillo es mayor. El hecho de que las fotografías también brillen tanto, insisto, dificultan la documentación porque obviamente reflejan todo y cualquier marca pues se nota muchísimo. Los laminados también presentan problemas químicos y es que según el plástico en el que esté utilizado pueden envejecer mal, pueden amarillar, pueden despegarse, pueden encoger. Como muchos de ellos son cloruro de polivinilo, PVC, un plástico nada recomendable en el mundo de la conservación porque por envejecimiento natural va a emitir ácido clorhídrico, pues nunca lo recomendaríamos para guardar nuestras fotografías, un tipo de funda de PVC en absoluto, pero en cambio los artistas lo están utilizando tanto como soporte secundario en el Forex, por ejemplo, o como lámina para proteger la superficie. Hay otros plásticos más estables como el poliéster y demás, pero insisto que nunca, si algún momento tienes que quitarlo no es fácil. Os paso más ejemplos de laminación de un laminado muy exagerado, porque bueno, estas imágenes me las ha pasado Virginia Morant, una compañera del laboratorio que está haciendo su tesina y ahora su doctorado en este tipo de materiales, y por envejecimiento acelerado pues ella consiguió que estas láminas se despegasen y obviamente el cambio de brillo, de textura es muy evidente. Bueno, Sylvie ya ha hablado del criterio de lo quito o no lo quito, lo vuelvo a poner, con lo cual no entro. Las fotografías aparte pueden despegarse del soporte secundario, es decir, se pueden delaminar por delante y se pueden delaminar ellas del soporte. Y la pregunta es, ¿cómo lo vuelvo a pegar? Si estaban pegadas con un adhesivo que se fundía, ¿lo vuelvo a fundir? Preguntas que están sin responder. También hay otros problemas inherentes a este tipo de acabados, de los laminados, y es que mismamente en el momento de ser fabricados hay que tener mucho cuidado de que no quede en polvo, de que no haya ningún desperfecto, porque una vez pones la lámina queda atrapado entre la lámina y la fotografía, quedando pues bultos y marcas que ya tienen difícil solución.
Voy muy rápido. Es que es un defecto y os podéis quejar porque estamos aquí para... Lo siento, estamos aquí para que nos entendemos. Voy a hacer un capítulo muy breve de fotografías laminadas con metacrilato porque Sylvie ya ha hablado bastante más en profundidad, pero obviamente es un material que existe, que ahora pues, que se usa menos que antes, pero pueden llegar a tu colección. Ese tipo de montaje en el que la fotografía está actualmente pegada a un plástico rígido por la parte de la superficie, es un montaje frontal. Como está pegado directamente, la capa de aire entre las dos superficies se elimina y eso da mucho brillo, mucha saturación, un aspecto mojado a la copia que a los artistas les encanta. Es una decisión estética muy válida y que nos recuerda el efecto que se produce al barnizar una pintura o a un defecto que puede ocurrir y que a algunos os habrá ocurrido en casa cuando una fotografía se pega a un vidrio por error, ¿no? En el propio marco y demás. Ese efecto que estéticamente es muy bonito, pues a la larga puede dar problemas. Te plantea la posibilidad de que la fotografía esté colgada en medio de la habitación, es muy rígido, da mucho apoyo, pero la fotografía está ahí atrapada y obviamente si se empieza a despegar como la despegas, los problemas que ya hemos estado hablando. Láminas de metacrilato, muchas veces se utiliza el término plexiglass como sustituto porque es la marca quizá más empleada, pero hay otras, Oroglass, Acrylite, Lucite, Perpex, etcétera. Son materiales que también envejecen en sí mismos, también amarillean, también pueden emitir gases, absorben agua, absorben disolvente. Eso en cuanto al metacrilato, pero los laminados, bueno, ya lo hemos dicho, también pueden envejecer, son autoadhesivos, es el adhesivo el que puede fallar, y el otro tipo de montaje son las gomas de silicona. Os traigo un ejemplo de una obra de Sabine Horning, que es una obra de gran formato, como veis 1,24 m con 2,18 más o menos, que llegó así a la sala de registro del MoMA cuando yo trabajaba allí en el 2009. Venía directamente de la galería del artista y venía envuelta en plástico de burbujas. Ya hemos visto en la charla de Sylvie que el plástico de burbujas no es aconsejable. Por un lado es PVC, de nuevo el plástico que no nos gusta porque emite ácido clorhídrico, y también el hecho de que tenga burbujas, las burbujas dejan la impronta, con lo cual la obra llega así, pero no es una recomendación de almacenaje en absoluto. Esta obra estaba sucia, pero por la parte de detrás, de haber estado colgada, tenía acumulación de polvo, etcétera, y el tratamiento fue sencillo de aspirar esos residuos. Aprovecho para mostraros el reverso de la foto porque esto es la manera en la que se montan en la pared y tengo una imagen un poco más clara en adelante. Lo cual es importante porque la manera en la que se cuelan en la pared también puede poner en riesgo estas fotografías. Aunque el ejemplo que os he traído era una limpieza, digamos que por la parte de atrás, es la superficie lo más delicado y lo que plantea más problemas. Ya lo ha dicho Sylvie, pero estas láminas de metacrilato se arañan solo con mirarlas. Las huellas dactilares son un problema. Si limpias con un trapo, creas una superficie electrostática, viene más polvo, tienes que seguir limpiando. Hay que hacer pruebas con qué trapo utilizas para no arañar. Insisto que todos arañan, aunque sea a nivel microscópico. Para prevenir, que es de lo que se trata, pues evitar que haya polvo alrededor, evitar que la sala no tenga moquetas ni alfombra. No recomendamos en absoluto productos comerciales que te pueden decir que tienen resultados mágicos y que te quitan los arañazos y demás, pero suelen llevar aditivos y perfumes que no conocemos y no sabemos cómo envejecerán con el tiempo. Al limpiar, al quitar un arañazo con uno de estos productos, lo que haces es pulir, es decir, quitas el arañazo porque quitas una capa de metacrilato y llegas a la de abajo que está sin arañar. Y si el metacrilato es mate, obviamente lo que haces es sacar brillo. Os recuerdo que el Metropolitan ha estado trabajando en un proyecto para determinar cuál era el mejor método de limpieza y ha probado con varios tipos de trapos, de sistemas y demás, y la información está disponible. Os paso ejemplos. Normalmente la recomendación es cuanto menos mejor. Si tú ves polvo en tu obra, pues con una pera de aire sería lo más aconsejable. O sea, esto sería lo primero, lo más inocuo. Si hay algo que tienes que insistir, pasas una brocha, pero una brocha suave, de las japonesas, que no tiene ninguna parte metálica y el pelo es natural y muy suave. Estos serían los materiales aconsejables.
Como veis, no hay ninguna recomendación de cómo quitar arañazos, porque la idea es evitar que ocurran, y una vez han ocurrido no hay grandes soluciones. A la hora de manipularlas, que ya hemos dicho que pueden ser de gran formato y pesar mucho y demás, y como las huellas dactilares pueden ser tanto problema, obviamente hay que ponerse guantes. ¿Pero qué guantes? Pues los guantes de algodón no son los más seguros, transpiran, puedes dejar huella con un guante de algodón, aparte de que se te puede escurrir la obra. Los más recomendables serían los de nitrilo, azules, o estos que son azules o verdes, un plástico mucho más resistente y que no deja huellas. No se recomiendan para nada estos guantes, que sí que es verdad que sirven, que están muy bien para sujetar obras con peso, pero los puntitos que tienen de agarre pues son de PVC y aparte tienen un aditivo pegajoso que se transfiere. A la hora de transportarlas, pues sobre ruedas, una labor de equipo, siempre dos, 3, 4 personas las que hagan falta para que la obra no corra peligro. Idealmente en cajas hechas a medida, en las que la tapa tampoco toca la superficie, mejor así que envueltas en nada. Cualquier material puede abradir la superficie, y pues se le hace con los guantes de nitrilo y siempre pues un trabajo de equipo. Ya os he hecho antes un inciso, pero estas obras muchas veces, como se pretende mostrar los bordes, porque se quiere que parezca que estén flotando en la pared y que sobresalgan, el sistema de montaje es un marco que va pegado por detrás. Estos marcos muchas veces se despegan y ha ocurrido accidentes de obras que caen y las esquinas se rompen, como hemos visto en la charla anterior. Eso era en cuanto a fotografía laminada con metacrilato, o si usamos el término en inglés, que es tan directo y tan sencillo, face mounted, fotografías face mounted. En cuanto a obras de gran formato, pues nos podemos encontrar que no siempre vengan montadas, y eso también tiene sus inconvenientes por motivos de almacenaje, no tener un planero suficientemente grande. Una opción es enrollarlas de manera controlada, con un rulo de diámetro suficientemente amplio y protegidas. Una vez enrolladas se pueden guardar encima de los armarios, mejor en horizontal. Otra opción, si están montadas, es guardarlas como cuadros, porque estas fotografías, que son pues, de gran formato, en realidad son auténticos cuadros. Os sigo mostrando ejemplos de obra que en las que he tenido que participar para montarlas, porque claro, si te llegas sin montar, tú dices, bueno, la enrollo y la guardo, y eso está muy bien, pero en algún momento habrá que exhibirla, y ¿qué haces entonces? La recomendación del conservador no va a ser ni pegarla en metacrilato con silicona, ni pegarla a un segundo soporte rígido con un adhesivo acrílico que se funda a 70 grados, porque son recomendaciones muy agresivas que los artistas utilizan, pero que un conservador debería intentar evitar. Os paso algún ejemplo, como esta Polaroid de gran formato de Sandy Feldman, y os hago hincapié en que es un cuerpo humano tatuado, porque me ha pasado varias veces que cuando muestro esta imagen la gente ve las flores y no ve más. Es un trabajo que a mí personalmente me gusta mucho, sobre una tribu japonesa que lleva todo el cuerpo tatuado, y son Polaroids de gran formato, es decir, de 50 por 60 centímetros. O sea, fotografía instantánea de gran formato. La cámara con la que se fabricaron pues sería de este tipo, solo quedan 4 en el mundo de estas Polaroid. Esto es un inciso para que veáis cómo se hace una Polaroid de gran formato, y pues nadie se toma la imagen, sale por detrás, y cuando está lista pues se separa y se obtiene. Estas fotografías obviamente quizá lo más interesante sean los bordes, porque los bordes te indican que es una Polaroid, ¿no? Están esos tintes corridos, y a la hora de exhibir estas obras quieres que se vean los bordes, no ponerle un passepartout y mostrar solo la cara pierde parte del encanto. En otros casos, si llegan al laboratorio fotografías que ocupan la mitad de una mesa y que por sus propias dimensiones, su propio peso, al manipularlas, ¿no? Cuando están en plano están bien, pero a poco que la manipules se ondulan, pueden llegar a tocar el plexi y pueden llegar a descolgarse de su montaje. O a veces nos podemos encontrar que la fotografía ocupa toda la mesa, ¿no? Como esta fotografía de Johannes Hepp, Bogotá, que es una panorámica de más de unos 2,5 metros de largo.
Obviamente llegó enrollada, pero a la hora de plantearla tiene que ser expuesta. Se realizó un montaje que no funcionó porque el peso hacía que también se ondulase, que las zonas más elevadas tocasen el metacrilato protector, y había que realizar un sistema distinto. No voy a hablar en esta charla muy en detalle de qué soluciones dar, ¿no? Si os veis en esta situación, tengo una obra de gran formato sin montar y tengo que montarla, pues hay opciones que se han utilizado, no solo en el Eastman House o en el MoMA, sino también en el Lamont Carter Museum, que es el adherirlas con unas tiras de montaje perimetral y basándose en un principio inspirado en la conservación de pintura. Con lo cual, como conservadores, tenemos que buscar montajes temporales que permitan que estas fotos sean expuestas sin adherirlas permanentemente a un segundo soporte, lo cual sería irreversible, y garantizando que sean pues estables y estén suficientemente rígidas durante la exposición. Como digo, brevemente os menciono que existe este tipo de montaje, que consiste en añadir bandas a lo largo de la fotografía y envolver esas bandas a un panel rígido. Hay opciones para sellar el paquete al vacío, sellarlo con Arsol para mantener las condiciones de humedad dentro del marco. Y os muestro muy brevemente cómo se haría, ¿no? En este caso utilizamos tiras de Holites, es decir, o de Remay, y el adhesivo utilizado fue el ASCO 498, y se pegaron alrededor de la foto, y la fotografía con esas tiras pudo abrazar un soporte secundario, en este caso utilizó Tycor. Como digo, los detalles de todo esto os voy a pasar a la bibliografía, pero simplemente os vengo a dar una solución que se recomienda como una solución temporal de la fotografía pudo ser expuesta y aguantó la exposición y bien, pero la recomendación es, como estos materiales, el adhesivo, por ejemplo, el ASCO, que es un adhesivo de conservación, no han sido testados a largo plazo, la recomendación es tú lo usas para exponer y cuando acaba la exposición lo despegas. La fotografía siempre está más segura, suelta, guardada en el almacén sin ningún adhesivo. Un esquema simplemente para que veáis cómo puede ser de complicado el montaje que nosotros realizamos en comparación con lo que hacen los artistas, que además el acabado es siempre más bello. Y quien quiera saber más, porque insisto que no podéis consultar la bibliografía, el volumen 12 de Topics, incluye un artículo en colaboración pues con Sylvie, éramos un montón de autores describiendo ese proceso, y pues quien quiera literatura en español, presentando una versión de este montaje y realizado en el MoMA en el 2011, pues aparece en las actas de las jornadas del Reina de Arte Contemporáneo del 2011. Para terminar, y mira, creo que vamos a tener un descanso bastante largo, voy a mostraros un ejemplo que también casualmente ha introducido Sylvie, que es esta obra de Annette Messenger, que es quizá la obra fotográfica más compleja a la hora de montar en una galería. La obra pertenece al MoMA y llegó, así se albergaba, se custodiaba y se guardaba al principio en una caja, pues sí, con sus espumas y demás. La caja fue mejorada. La obra, no recuerdo exactamente la cantidad, el número de fotografías, eran unas 240. Fotografías de distintos tamaños, la más grande pues como era de 20 por 18 más o menos, y era la primera que se cuelga. Obviamente lo difícil en el montaje es mantener el círculo y también no solo las fotografías, sino colocar en el sitio apropiado los marquitos con texto que son también parte de la obra. He olvidado decir que el artista te recomienda todo lo que se debe usar, el tipo de clavo, el tipo de enganche, el tipo de cuerda, te da un plástico con el dibujo, también nos dio una matriz con un círculo para colocarlo, y el montaje, pues como decía, es bastante pues muy complicado. Me apunto las precauciones que hay que tener a la hora de montar fotografía frágil, como en este caso, ¿no? Proteger el suelo con espumas, con mantas, por si alguna de estas piezas se caen, porque además está colgadas en la pared con un clavo, la sujeción no es tan grande.
Y una vez están colgando esta obra que se titula Mis votos, y que es evidente, ¿no?, pero se consta de fotografías de distintas partes del cuerpo y esas piezas de texto, una vez están colgando, pues las distintas fotografías que van montadas de más grande a menor tamaño, pues se intercalan, giran, cuando pasa la gente por la galería se mueven, balancean. Y una de las funciones de los conservadores del museo era pues asegurarnos de vez en cuando pasar por la galería y darles la vuelta porque se enrollaban. Y como digo, una obra bastante complicada y muy interesante. Obviamente accidentes ocurren en todas partes y una de las placas cayó al suelo, era de las pequeñas. Y la fotografía en sí, que es una copia gelatino bromuro, se vio dañada por el vidrio, pero mínimamente, y pudo ser restaurado y retocado. El vidrio fue reemplazado, obviamente, y como veis, a más complejidad, a formatos más complejos, pues más riesgos. Se aprovechó la exposición para mejorar las condiciones en las que se guardaba esta obra tan inmensa, y se realizó una caja pues en la que se podían colocar las distintas fotografías por formato y mucho más ordenado, y no había tanto lío con las cuerdas, etcétera, etcétera. Y para concluir, y he sido bastante breve, pero bueno, así hay tiempo para preguntas, que yo creo que se agradece, pues recordar que para trabajar con fotografía contemporánea hay que entenderla en profundidad y caracterizar, identificar, saber lo que tenemos, que ya lo decía Grant, saber que es una fotografía o no, y si no lo es, si es una copia por impresión, pues qué tintas tiene, cómo fue realizado, qué tipo de papel, son estables, cómo envejecen. A la hora de dar recomendaciones, pues es difícil. Si os habéis dado cuenta, Silvio y yo no os estamos realmente diciendo lo que hay que hacer, os estamos más bien diciendo esto es lo que pasa, estos son los problemas, y no hay muchas soluciones. Hay que hacer más test de solubilidad de tintas, pero también de laminados, a la hora de saber qué tratamientos podemos hacer. También es difícil dar recomendaciones de almacenaje, de exposición, hay poca historia, hay poca tradición usando estos materiales. Hay que colaborar entre disciplinas. Importante el uso de ese cuestionario que ya ha introducido Silvi, os pongo el link, insisto que está en castellano y en catalán, y que son solo un folio por las dos caras, y que es muy recomendable pasárselo a los artistas y decirles, vale, yo te compro esta obra, pero dime qué es, qué plástico es, cómo lo imprimiste, con qué impresora, porque es información que va a ser muy válida y muy útil en el futuro. Hay que estar actualizado porque esto cambia demasiado rápido y es imposible estar al tanto de todos los materiales que hay en el mercado actualmente. Recordar que, aunque yo he mencionado que es muy común el reimprimir, ¿no?, que es una solución y que se utiliza, pues sacamos otra copia, no siempre es posible ni es lo mejor, y que la mejor conclusión y recomendación obviamente es prevenir, como en cualquier fotografía. Para finalizar, pues agradecer el poder estar aquí, en la Fundación MAFRE que me ha invitado, a mis compañeros de LENF, a toda la gente que me ha ayudado y me ha ayudado sobre todo a formarme cuando estaba en Estados Unidos, y por supuesto a mi apoyo emocional y a todos ustedes por estar aquí. Y ahora pues preguntas y descanso.